Bueno, la última vez que pasamos por Córdoba, si usted se acuerda, acabábamos de asistir a un crimen ominoso. En el trance del relevo dinástico, con el trono vacante, el trono del califa, la policía del califato irrumpe en el palacio de uno de los aspirantes, el príncipe Al-Mughari, y le asesina. La orden ha partido del visir de palacio, el malvado Al-Mushafi, y quien ha ejecutado la orden ha sido un hombre que a partir de este momento iba a dejar una huella tan grande como siniestra en la historia de España, Almanzor. Pero, ¿de dónde había salido este caballero? ¿Quién era Almanzor? Hablemos de Almanzor. Almanzor se llamaba en realidad Abu Amir y había nacido hacia 1940 en Torrox, en Algeciras, en una familia árabe de origen yemení. No era la suya una familia particularmente brillante. Al parecer, sus tierras provenían del botín otorgado a un antepasado suyo, un general de Muza, en los lejanos años de la conquista. Después, la familia mantuvo un puesto destacado en la región, pero sin salir nunca del ámbito local y sin que ninguno de ellos lograra enriquecerse, aunque a Almanzor se le señala un abuelo materno que llegó a ser médico de Abderramán III. El hecho es que el joven Almanzor, ambicioso y bien dispuesto, vio que en Algeciras no iba a llegar muy lejos y resolvió marchar a Córdoba. Allí, en la capital del califato, estudió leyes y letras y consiguió su primer empleo, escribano en la mezquita. Ser escribano en la mezquita, la verdad es que no era gran cosa. En fin, el trabajo de redactar instancias, que ese era su cometido, no permitía augurar un futuro muy radiante. Pero Almanzor tenía otras artes, sabía adular y también sabía hacerse valer. Pronto cambia de empleo y pasa a trabajar para el principal cadí, o como se llamaba el juez, de Córdoba. Solo es un escribano más en la sala de audiencias, pero es el más eficaz de todos, el más modesto, también el de vida más austera. Su jefe, el juez, le recomienda ante el visir Al-Mushafi, que dirige la burocracia del califato. Y es la oportunidad que el joven Abu Amir esperaba. Al-Mushafi era un pájaro de cuenta, un tipo que había construido su poder, y era mucho poder, sobre el control absoluto de la vida de palacio. Almanzor enseguida se hace notar como el perfecto fontanero para ese tipo de tareas. Y Al-Mushafi, convencido de haber encontrado un buen peón, lo toma bajo su manto. La meteórica carrera de Almanzor ha comenzado. El momento clave en el ascenso de Almanzor llegó, como es frecuente, por una casualidad. La favorita del califa Alaquén, la vascona Sub, se había quedado sin intendente, es decir, sin la persona que le organizaba la administración. No era cualquier cosa, el cargo incluía la gestión de los bienes de los dos príncipes, Abderramán y Hisam. Y con la plaza vacante, la favorita Sub pidió al visir Al-Mushafi un recambio. Al-Mushafi necesitaba a alguien de confianza que controlara los dineros de palacio. En particular, era importante que una parcela tan delicada del poder no fuera a parar a manos de un esclavo. ¿De un esclavo? ¿De un esclavo eslavo? De un eslavo. Ah, claro. vale. Tenía que ser un árabe. Claro. Y además tenía que ser un árabe joven para poder controlarle, eficaz para impedir despilfarros y austero para evitar tentaciones. ¿Y quién reunía esas características? Pues aquel joven que acababa de llegar, recomendado por el cadí jefe de Córdoba, Abu Amir Almanzor. Era febrero de 967 y el joven Abu Amir, que aún no tenía 30 años, se veía de repente en el corazón mismo del poder. Bueno, Almanzor no perdió la oportunidad, supo ganarse el favor de la favorita Sub, más precisamente, supo aprovechar su posición para inundar a la esclava vasca de lo que ésta más deseaba, a saber, oro en grandes proporciones. Fue una asociación perfecta. Almanzor hizo crecer las riquezas de Sub y de sus hijos, y Sub, por su parte, impulsó de manera determinante la carrera de Almanzor, y todo ello siempre con la protección del poderoso visir Al-Mushafi. El objetivo de Almanzor estaba muy claro, el dinero. Donde está el dinero, allí está el poder. Y ahí se sumerge nuestro ambicioso protagonista. En ese mismo año de 967 tenemos ya al joven Abu Amir uniendo a su cargo de intendente el de inspector de la ceca, es decir, supervisor de la acuñación de moneda. Al año siguiente añade los contenidos de tesorero del califa y procurador de sucesiones, con los consiguientes beneficios por comisión de cada herencia. En 969 es nombrado cadí de Sevilla y Niebla. Después, administrador de la casa del príncipe heredero, Hisam. En apenas 3 años, Almanzor se había convertido en el principal suministrador de fondos para el harén de Sub. De paso, había amasado una enorme fortuna para sí mismo.
Como era inevitable, tan rápido enriquecimiento y tan ostensible ascenso despertaron las envidias de muchos y además los recelos de la justicia. No tardó en instruirse un expediente contra Almanzor. Se le acusaba de malversar fondos y de enriquecerse de manera ilícita. Era verdad, sin duda, pero Abu Amir tenía una poderosa pantalla para protegerse. Él no se había enriquecido solo, sino que sus múltiples enjuagues habían beneficiado muy particularmente a la favorita Sub, que era determinante en la vida de palacio, y a su hijo, el príncipe heredero Hisham, y quién sabe si de rebote también habría beneficiado al propio visir al-Musafi. Por otro lado, controlando como controlaba las cuentas del califato, a Almanzor no le fue difícil organizar un maquillaje masivo de balances, y así el asunto se resolvió de una manera que no deja de recordar ciertos procesos de corrupción política actual. Fíjese usted, Almanzor, acusado de malversar fondos, fue al final exonerado de toda sospecha, se le pidieron públicas disculpas y más aún, se le confió el mando de la policía. Ahí queda eso. Madre mía, con el dinero del califato bajo una mano y ahora el control de la policía bajo la otra, Almanzor se convirtió en una pieza clave de la política cordobesa. Hasta ese momento había estado más o menos en la sombra, pero ahora emergía a plena luz. Se hizo construir un gran palacio en Al-Rusafa, cerca de la capital. Se le nombró cadí de todos los territorios sometidos a la influencia del califa y en uno de esos territorios, el Magreb, iba a dar el golpe que le catapultaría definitivamente a la cumbre del poder. Aquí ya hemos contado que el califa Alaquén, a la altura de 973, emprendió una campaña contra los idrisíes del norte de África. Quería dominar el Magreb. Bueno, esa campaña tenía dos jefes militares, lo hemos contado aquí, Galib y Yaya. Son los mismos que poco después van a derrotar a los cristianos en Langa y en Estercuel. Pero la operación pensada en el norte de África no consistía solo en campañas militares, sino que incluía también un complemento, digamos, económico. Corromper con dinero a los cabecillas rebeldes del norte de África. ¿Y quién fue el designado para esta misión corruptora? Almanzor. Por supuesto, Abu Amir supo cumplir su cometido a conciencia. Derramó literalmente enormes cantidades de oro entre los jefes bereberes para comprar su voluntad. Los cabecillas se sometieron en efecto al califa. Pero en la misma operación, Almanzor había conseguido algo aún más importante, la alianza de numerosos clanes que un día podrían poner sus armas mercenarias al servicio de aquel cadí que les acababa de cubrir de tesoros. Almanzor ya no tenía solo el dinero, ya no tenía solo la policía, sino que ahora además tenía también la posibilidad de movilizar su propio ejército. Este es el momento en que muere el califa Alaquén. Ya hemos contado aquí lo que sucedió. El heredero, Hisham, es menor de edad. Se dibujan dos partidos en la corte. Uno, apoyado sobre todo por ciertos generales eslavos del ejército, apoya a un hermano del difunto, el príncipe Al-Mughira, para que se haga cargo del califato. El otro partido, apoyado principalmente por los clanes árabes y la ahora viuda Sub, quiere que se corone a Hisham y que el visir Al-Musafi ejerza de regente. Para evitar complicaciones, Al-Musafi ordena matar a su rival. El príncipe Al-Mughira fue estrangulado delante de las mujeres de su harén y después colgado de una viga para simular un suicidio. El encargado de ejecutar la tarea será el jefe de la policía, el ya poderosísimo Almanzor. Era un lunes cuando Hisham II, un niño, se veía investido con la dignidad de califa. Se le atribuyó el título de Al-Muyyad Billah, que quiere decir el que recibe la asistencia victoriosa de Dios. A su lado, un alto funcionario de mirada culminatoria tomaba juramento uno a uno al personal de la corte. Ese funcionario era el tutor de Hisham, el jefe de la policía, el inspector de la ceca y también de las herencias vacantes. Era Almanzor. 6 días después, el pequeño califa Hisham nombraba a Hajib primer ministro al entonces visir al-Musafi. Para Almanzor quedaba el cargo de visir y delegado del Hajib. Abu Amir se convertía en el número 2 del califato. En apenas 10 años,
Aquel oscuro escribano judicial de Algeciras se había elevado hasta ser uno de los hombres más poderosos, ricos, influyentes y peligrosos del califato. Pero su carrera aún no había terminado, al revés. Todo esto no ha hecho más que comenzar.